Hola, Jesús. Buenas Hola, tardes. profe. Y dime, bueno, esta sesión básicamente es para dudas respecto al laboratorio de acumulador de hielo, así que no sé si has tenido algún tipo de avance, quizás me la puedas mostrar o quieras complementarme con alguna otra cosa, no te queda claro algo, no sé, cualquier duda en general que tengas tú o tu grupo, estoy dispuesto a escuchar si es que es posible ayudar lo más que puedo. Sí, bueno, mi grupo dijeron que hoy día no iban a poder asistir, así que quería saber dónde va a estar la grabación para mostrárselas y hablar. Ah, en el sheet que ustedes tienen de las grabaciones normales de clases. Ahí se nos subió tanto la de acumulador de hielo como la de mañana que se tiene de turbina, ¿no? El módulo de turbina. Ujú. ¿Llegaron Ah, a ok. avanzar algo en tu grupo? En todo caso, para Bueno, que me lo muestres. sí, lo que mi grupo no sabíamos qué hacer era si un informe, así como un documento o un PowerPoint para una presentación, eh, más o menos los resultados que vamos a calcular, en dónde se presentan o cómo va a ser. Claro, no sé si está en su documento, pero lo que se hace siempre es una presentación. Una presentación no para exponer, sino perdón, que esté los datos. Es como decir que tu presentación se pueda leer por sí sola. Como un informe, algo así, pero una presentación, ¿no? Porque tiene que haber gráficas y todo ello. No es un informe final como un proyecto que se hace en cualquier otro curso, ¿no? Sino es con presentación. Ah, ok, entiendo. Ujú. ¿Pero llegaron a hacer algo, Jesús, o lo están en cero ahorita? Bueno, sí, no sabíamos qué hacer porque teníamos la idea de hacer un informe, pero ahí como parecía una presentación y no sabíamos si empezar a calcular, o sea, cómo lo calcularíamos con... Yo le dije que habían mandado unos datos por el correo, así que supongo que eso tendríamos que ponerlo en la tabla esta que está vacía. Y no, Claro. ajá, sí, algo ¿Pero así. llegaste a chequear los videos y eso para, o sea, más o menos entiendes de lo que va el módulo? ¿O hay alguna duda que les queda en Sí. general? En mi grupo supuestamente estaban algo ocupados, por eso no pudieron ver los videos, pero sí, sí vi los videos y sé más o menos cómo funciona ya el ciclo de refrigeración. Entonces, claro, con estos datos podríamos llegar a hallar. Vale. ¿Y tus datos también más o menos sabes de qué van y todo ello? O sea, ¿por qué cada cosa? ¿O no? No tanto. Lo que entiendo es que se divide en cuatro estados, porque acá hay uno, dos, tres, cuatro, y nos van a dar la temperatura, eh, también nos van a dar, aunque acá hay otros números, 5, 6, 10 y 11, eso sí no lo Ujú. comparto Ya, pantalla. entonces aún no lo entiendes al 100%, ¿no? No, esta parte no. Ya. Sí, no hay problema. Los demás chicos, ¿alguien ha avanzado que sea algo para enfocarme específicamente en ellos o todos están en cero hasta ahorita? Tengan cuidado con las fechas, ¿ah? Porque me parece que tienen 2 semanas nada más, una semana y media para presentar. Eh, ya, bueno, si todos están en cero, más o menos les explico. Ahorita comparto igual pantalla, pero bueno, aprovechando que ya tiene Jesús compartiendo su pantalla. Esos son los datos que deberían tener hasta la fecha. Si alguien no lo tiene, me escribe porque es crítico, porque ya todos los hemos enviado. Mínimo a un miembro de su grupo, así que si es que ustedes no lo han recibido, pregúntenle a los demás en su grupo, porque mínimo a alguien se le ha enviado. A ver, en el ciclo bueno, el módulo en sí es bastante extenso, pero lo que se analiza en sí es el ciclo de refrigeración, que son principalmente 4 estados, ¿ya? Ahora lo voy a presentar como un diagrama, pero bueno, son 4 estados. Las consideraciones que se tienen que hacer en general es que como hay dos intercambiadores de calor, tanto el compresor, perdón, el condensador como el evaporador, se va a considerar que son procesos isobáricos. Ahí está, justamente lo está preguntando. Muchas gracias. Jesús. Como son dos intercambiadores de calor, una de las consideraciones que se va a tomar es que son procesos
isobáricos. Y de hecho se pueden dar cuenta ustedes porque abajo solamente le damos dos valores de presión. Una que dice máxima y otra que dice mínima. Entonces, ustedes ahí tienen que darse cuenta cuál sería máximo y cuál sería mínimo. Bueno, yo les puedo dar una ayudita. En este caso, el compresor, su función es siempre de elevar la presión y por ende la temperatura. Entonces, si ustedes elevan la presión, ¿cuál creen que tendrá la presión máxima? ¿El condensador o el evaporador? O sea, sabiendo de que el proceso es bueno, voy a hacerles como un círculo ya. Sabiendo que el proceso va así, así y por acá abajo. Si el compresor su función es elevar la presión, ¿dónde creen que hay una presión máxima? ¿En el condensador o en el evaporador? Sabiendo que ese es el proceso en sentido antihorario. Condensador, ¿no? Entonces, en el condensador es donde se va a tener la presión máxima. Por eso que cuando ustedes le dan dos datos, en el condensador es presión máxima. Y ustedes pueden decir, Joan, pero hay 4 estados. ¿Cuáles tiene esa presión? Bueno, a la salida del compresor se va a tener esa presión máxima. Y cuando pasa el condensador, la presión no cambia. Por lo tanto, a la salida del condensador también se tiene esa presión máxima. Entonces, en esos dos estados, que pasa antes y después del condensador, se tiene la presión máxima. Y la válvula de expansión es lo contrario al compresor. Disminuye drásticamente la presión y por ende la temperatura. Entonces, ¿dónde creen que esté en la presión mínima? Si ya ha dicho Esteban que la presión máxima va a estar en el condensador. En el evaporador. En el evaporador, ¿no? A la entrada y a la salida. Entonces, esa es la clave. Ya tienes tú las presiones, por lo menos de qué lugares van a ir. Las temperaturas sí no hay ninguna duda, ¿no? Porque te están diciendo que es 1, 2, 3 y 4. Entonces, cada uno va a tener cierta temperatura. No sé si llegaron a ver también, en nuestro caso, en el acumulador de hielo, se tiene, a ver, 3 ciclos. ¿Por qué? Porque vamos a tener el real, que es lo que en verdad ocurre. Vamos a tener el ideal, que es con ciertas consideraciones, y el de Carnot, ¿no? Que quizás a ustedes les suena bastante nuevo, pero el Carnot siempre va a ir ligado a lo más ideal que se tenga, a lo máximo. De hecho, van a verlo con mucho más amplitud en los próximos módulos, como el módulo 3. Pero, bueno, básicamente eso es Carnot, ¿no? Lo máximo, lo más ideal que se tiene. De hecho, lo irreal, porque si lo pones en funcionamiento, no podría funcionar. De hecho, incluso hasta en vez de válvula, se pone una turbina. No sé si eso lo dice en su video, pero en sus explicaciones del módulo debería estar. Y, y eso, ¿en qué ayuda? Bueno, porque van a haber ciertas consideraciones respecto a los estados. Por ejemplo, ya aprovechando que Jesús lo tiene en pantalla, imagen, que están como 1, 2, 3, 4. Se tiene acá el estado 1, se tiene acá el estado 2, se tiene acá el estado 3 y se tiene acá el estado 4. ¿Ya? Entonces, ¿para qué quiero esto? Cuando yo voy a estar hablando de mi ciclo de refrigeración de vapor real, el estado 1, bueno, sí, si no lo sabían, anótenlo, es vapor sobrecalentado. El estado 2 también es vapor sobrecalentado, pero obviamente a mayor presión y también a mayor temperatura. Luego el condensador, si ustedes se dan cuenta, dice Q-out, es decir, intercambia calores y reduce su temperatura. Entonces, como reduce su temperatura, vamos a tener nosotros eh, a menor temperatura, pero la misma presión. Entonces, por eso nos pasamos al líquido comprimido. Ya de vapor sobrecalentado, drásticamente nos pasamos al líquido comprimido. Y la válvula de expansión lo que hace es reducir nuestra presión y lo que hacemos es llegar a mezcla difásica. ¿Ya? Luego de nuevo regresamos a vapor sobrecalentado y así sigue el ciclo. De hecho, aquí en la figura que tienes al costado se puede describir el proceso real. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, el punto 1 está en vapor sobrecalentado, al costadito nomás de vapor saturado, pero no está en vapor saturado, sino está en vapor sobrecalentado. Luego se va como que medio, como recto, pero con una pendiente, que el que dice 2, también sigue en vapor sobrecalentado, pero a una presión mayor, porque esa curva que ustedes ven son isóbaras, porque miren los ejes es temperatura y entropía. Entonces sube, eleva su presión y por ende su temperatura. Luego baja a la misma presión, se dan cuenta, es una misma isóbara, baja su temperatura hasta ser líquido comprimido, ¿no? Que está en la parte del líquido, fuera de la campana. Luego lo que hace es disminuir la presión,
también la temperatura, por eso que ven ustedes que se forma como una línea media curveada que regresa, pero ahora está en mezcla difásica. Y eso es un ciclo, eso se va a repetir siempre, para el real. Pero cuando hablan ustedes de ideal, la única diferencia es que el punto 2 y 4 se mantienen, tanto en vapor sobrecalentado como en mezcla difásica. Lo que cambia va a ser de que el punto 1 va a estar ahora en vapor saturado y el punto 3 va a estar en líquido saturado. Los valores que se le están dando a ustedes es real. Y ustedes pueden decir, Joan, pero el ideal que hacemos, o sea, ¿nos van a dar otra tabla? No, no, va a ser lo mismo. De hecho, como les digo, deberían darles a ustedes más información al respecto, porque la diferencia nada más, de hecho, no necesitan analizar mucho el ideal, porque los datos que le piden analizar como la potencia o el flujo másico del refrigerante es respecto al real, sino que el ideal les sirve porque les piden a ustedes evaluar el coeficiente de operación. Si no lo sabían, bueno, ahora lo saben, que es la eficiencia, por así llamarlo, sino que aquí en el módulo de acumulador de hielo no hay la eficiencia como ustedes lo conocerán quizá de 0 a 100%, ¿no? No la eficiencia son los números, por ejemplo. ¿Cuál es tu coeficiente de operación? 3. Ah, ya. Y ustedes dirán, ¿de qué forma yo mido si estoy bien o estoy mal, ¿no? Bueno, para eso está Carnot. Carnot siempre va a ser el límite, el tope. De hecho, a medida avancen las semanas, que vayan viendo otros temas, de hecho, si van averiguando o van leyendo el Shapiro, se van a dar cuenta de que nunca va a existir el 100%. De hecho, van a ver también ustedes que es dentro de un principio, en la segunda ley de la termodinámica, que nada es 100%. Es decir, no vas a poder, en este caso, tú no vas a poder, ¿cómo lo digo? La eficiencia aquí se va a definir, bueno, el coeficiente de operación se va a definir lo que deseo sobre lo que me cuesta. Y en este caso, lo que yo deseo, como es refrigeración, es que ese Qin, o sea, lo que extrae, o sea, la parte congelada, que absorba mucho más, ¿no? Por así decirlo, o sea, que se congele más. Y obviamente el compresor requiere de trabajo eléctrico, o sea, una potencia. Entonces yo requiero de que, en este caso, me cueste menos, pero lo que quiera sea más, ¿no? Esa es mi relación. Queen sobre trabajo o potencia, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que nunca va a poder ser lo mismo, es decir, no vamos a poder tener el ideal, por así decirlo, porque no siempre todo el trabajo va a hacer que se tenga todo el calor extraído, ¿no? Por eso hay pérdidas. ¿Y cuál es la pérdida? Ese QAO, ¿no? Si no, sería finalmente lo mismo Qin igual a W o a potencia. No es posible, de hecho van a verlo después. No quiero meterme mucho en ese tema porque le voy a confundir un poco más, pero se van a dar cuenta que Carnot delimita un límite. De hecho, no existe el 100%. ¿Ya? La eficiencia 100% no va a existir, incluso en el COP también no va a existir un tope, el tope es Carnot. Entonces, por ejemplo, para ponerlo un poco más en claro, si estoy yo de 0 a 100% y mi Carnot me dice que me sale 80%, entonces quiere decir que yo lo máximo que podría aspirar, pero es imposible, es 80%. Si yo estuviera en 70%, no quiere decir que estoy mal, estoy bien. De hecho, estoy bastante cerca del tope. No hay que medirse al 100%. Igual va a ser con el COP. Cuando ustedes sacan el COP, porque se le va a pedir comparación del COP ideal de Carnot y el real, es por eso nada más que sirve el ideal para la comparación. Se van a dar cuenta que Carnot va, por ejemplo, no sé, un valor, ¿no? 4.5 o 9.5. Si a ustedes les sale un COP real de 2, quiere decir que están bien, porque están por debajo del imposible, del imaginario, pero no van a poder tener un tope, ¿no? No van a decir, pucha, pero quizás lo máximo es un 20, es un 15, es un 16. Si su Carnot dice 7, ese es el tope, ¿no? Y lo que se espera es que ustedes calculen el ideal, comparen si es que es mayor o menor que el real, nada más para eso, y hay ciertas consideraciones, ¿no? Y como les dije, no le van a dar una tabla para el ideal, porque para el ideal, como necesitan ustedes nada más es simplemente Queen sobre trabajo neto o trabajo entrada, va a ser nada más hallar ese Queen ideal y hallar ese trabajo neto o entrada ideal también. ¿Y cuál es ese ideal? Bueno, ustedes ahí verán la gráfica que dice 2S, eso se llama proceso isoentrópico, es decir, entropía constante,
que más adelante también van a ver qué significa, pero me refiero a qué significa a detalle, pero para efectos prácticos simplemente, de hecho ya está como que calculada, se van a dar cuenta que simplemente van a tener que manejar todos los valores respecto a presión, ya porque si se dan cuenta, ahora que ya saben hacer balance de energía, todo se maneja en función, bueno, todo va a quedar, como vamos a hablar aquí de operación en modo estacionario, de abierto estacionario, vamos a usar el balance diferencial y le va a quedar simplemente una ecuación con calor o trabajo o bueno, flujo de calor, potencia y flujos máxicos. Entonces, como si yo estoy hablando de compresor, voy a tener consideraciones siempre como que no voy a tener este flujo de calor despreciable por ciertas consideraciones que también deberían ustedes saber o investigar o buscar. En este caso, les va a quedar que la potencia va a estar en función del flujo másico. ¿Y el flujo másico qué está en función? Bueno, de la entalpía, ¿no? ¿Y esa entalpía de qué depende? Del estado 1 y 2. Entonces, ustedes van a tener que también ver eso de cómo la entalpía 1 es súper fácil, porque ustedes saben que para el ideal 1 y 3 es, bueno, el 1 es vapor saturado y 3 es líquido saturado. Van a tablas y lo encontraron. Ya está, se acabó. La cosa va a ser cómo hayan ustedes en este caso, como van a evaluar Queen y W o otra potencia, le va a importar el punto 4 y el punto 2, ¿no? Si se dan cuenta, el punto 4 no hay mucha variación porque cuando ustedes hagan su análisis, van a dar cuenta que el 3 y 4 va a tener la misma entalpía. Y ahí también van a tener que ustedes explicar por qué tienen la misma entalpía. En caso no tenga, no sé, flujo de calor, ¿por qué no tiene flujo de calor? No tiene potencia, ¿por qué no tiene potencia? Y ustedes miran, John, ¿por qué dices que no tiene ni potencia ni flujo de calor? Bueno, el diagrama no dice nada al respecto. De hecho, si investigado un poco, sí hay flujo de calor, pero es bastante despreciable. Y potencia no requiere potencia. La única potencia requerida es para el compresor. Entonces, te van a dar cuenta ustedes haciendo su análisis. De hecho, lo que deben hacer ustedes para demostrarlo, ¿por qué H3 y H4 es igual? Bueno, suponiendo que ya lo saben, lo estoy diciendo yo, ya tendrían H4, H1, y también tendrían, bueno, como tienen H3, tienen H4. Les falta H2. ¿Cómo es H2? Ese es ese valor diferencial que yo les dije que es el 2S. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, si yo sé que mi entropía específica es a la presión que me dicen, porque todo va a ser en función de la presión. Para el ideal, todo es en función de presión. Ojo, para el ideal, ¿ah? Para el real se manejan todos los datos que tienen. Va a ser en función a la presión que me dicen en mi estado 1 o la presión mínima. Entonces yo evalúo, voy a vapor saturado, entropía es esa S que ustedes ven ahí, entropía específica, y digo, ya, esta es mi entropía específica 1. Ya, ¿para qué me sirve? Bueno, como yo sé que el estado 2 está en vapor sobrecalentado, yo voy a la presión que me indica, eh, voy a la presión que me indica el vapor sobrecalentado. Por ejemplo, si es que mi estado 1 se encuentra, no sé, a 10 bar, y mi estado 2 se encuentra en la presión máxima a 40, entonces yo voy a 40 bar en mis tablas, estoy inventando, ojo, ¿eh? Voy a 40 bar y veo, ¿no? Pero Iván, ¿cómo voy a evaluar? Bueno, ustedes ven su entropía 1, supongamos que su valor es 0,96. Y ustedes van y van a por sobrecalentado a la presión de 40 bar y ven que hay 0,95 y 0,97. Y están ustedes en ese rango. Entonces dicen, uy, yo estoy por aquí. No necesitan ustedes saber la temperatura, nada. Solamente lo que les interesa es interpolar, porque están ustedes en ese rango, ¿con qué? Con entalpía. Pero como les digo, lo que les va a interesar siempre es la entalpía y el estado 2. Entonces ya tienen ustedes los límites donde se encuentran en entropía. Entonces ven su entalpía en ese límite y su valor, lo que les va a faltar es de entalpía, ¿no? Interpolan como saben hacerlo ustedes, ya deberían saberlo, y les va a salir ese valor de entalpía. ¿Entalpía qué? En el estado 2, sabiendo que han analizado que es como si fuera un proceso isoentrópico. Ya tienen el entalpía 1, ya tienen entalpía 2, tienen entalpía 4, ya pueden hacer su balance de energía para hallar el calor, el flujo de calor de entrada y la potencia de entrada al compresor ideal, ¿no? Entonces ya simplemente dividen y ese sería su coco. Para eso nada más se necesita el ideal. Para el resto de análisis, para el resto de balances, se va a usar nada más, en este caso, los datos que se les da. No sé si hasta ahí se me deja entender. De hecho, si es que ustedes ya están avanzando esas partes, me preguntan y yo encantado, porque de hecho la asesoría era para eso, no tanto para explicarles, porque me preocupa que no hayan hecho casi nada.
como les digo, vayan avanzando y si tuvieran dudas, pregunten a los que les han mandado sus datos, porque de hecho esta semana va a haber asesoría, y aprovechen estos días que les quedan, porque a partir de miércoles hay asesoría con los que les han mandado sus datos, porque se supone que tendrían que ir ustedes con dudas. No van a ir ustedes a preguntarles que les expliquen el módulo. Se supone que tienen que ir con dudas. Entonces, no sé si les ha ayudado un poco o no han comprendido nada de lo que he dicho. Quizás no han visto nada, nada, nada. Yo les recomendaría que sí. No, van a ver una asesoría nada más, porque no son asesorías para enseñar. No, de hecho, el término asesoría estaría mal. Son como reuniones para darles feedback, por así decirlo. No, no, esta es dudas en general. O sea, dudas sobre si es que estás avanzando tu proyecto, no te queda claro tal punto, ese tipo de cosas. Lo del miércoles en adelante van a ser con las personas que les he enviado sus datos. Por ejemplo, yo con los que he enviado para el tema de turbina. Y, y se supone que escuchar lo que han avanzado. No se esperaría que yo voy a ir a mi grupo y explicarles qué van a hacer recién. Como les digo, creo que Gonzalo mandó por ahí cuando se entregan, no me acuerdo muy bien, pero me parece que no es mucho tiempo. Parece que son 2 semanas, me parece una semana y media, 2 semanas. Entonces yo le diría que aprovechen estos 2 días, tanto hoy como mañana, para que vayan avanzando. Si tienen dudas, igual pregunten al JP que le toca con sus datos, porque ellos tienen más certeza de lo que se ha mandado. Yo podría ayudarles en términos general sobre el módulo, pero no sobre los datos, porque yo no tengo sus datos. Pero sería bueno que vayan avanzando. No sé si lo que yo he dicho les ha ayudado un poco o los ha confundido más. De hecho, igual pensaba poner ahorita un diagrama que quizá pueda ayudarles un poco. Pero bueno, la idea no era que yo les explique el módulo, la idea es que ustedes ya vengan sabiendo lo que trata su módulo y tengan dudas en específico sobre lo que va a tratar o sobre algún punto que no han entendido cómo hacerlo. A ver, déjenme ver si tengo acá uno para que sepa. No les puedo ayudar. No sé, chicos, me comentan, porfa, digan algo. A ver, este, ¿Su silencio es que está claro o que no me entendieron nada? Profe, yo tenía una duda de cómo están distribuidos los datos en la tabla, porque como hay Sí, una ubicación, bajo una ubicación, bajo una ubicación. claro. ¿Crees que puedas compartir de nuevo tu tablita, porfa? Y yo luego comparto la gráfica para más o menos mostrarles. Ah, ya, ya voy. Sí, porque expliqué nada más la presión y la temperatura. Ya. Lo de la presión y la temperatura, más o menos, ¿ha quedado claro? Sí, la primera parte sí. Ya. Está bien. Luego lo que les queda a ustedes es eh, ese VF02 o VF03 que dice, son flujos volumétricos. ¿Ya? Es Ah, metros cúbicos sobre segundo. No, bueno, a ustedes les están dando creo que unidades como litros por hora, pero ustedes saben que siempre tienen que transformar las unidades del sistema internacional, ¿no? Que es metros cúbicos sobre segundo, y eso es simple, ¿no? Ven cuánto vale un metro cúbico, cuántos litros equivale, y una hora cuántos segundos tiene, ¿no? Y lo transforman. Ya. ¿Para qué les va a servir esto? Ustedes no les dan el valor de flujo máximo, pero les piden el flujo máximo. Entonces ustedes van a tener que ver de qué forma. Y si ustedes recuerdan cuando han visto mis asesorías o han visto las demás JPs, si es que les han dado ese dato, ustedes saben de que, ¿qué cosa es flujo másico? Bueno, flujo másico es masa sobre segundo, ¿cierto? No, bueno, kilogramos sobre segundo, o masa sobre tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es flujo volumétrico? Como yo les dije, flujo volumétrico, en este caso va a ser metros cúbicos sobre segundo. Bueno, se espera que ustedes lo transformen, pero yo lo que quiero no es metros cúbicos sobre segundo, yo quiero kilogramos sobre segundo. Entonces, ¿qué me faltaría? volumen específico. Si se acuerdan ustedes, dividirlo entre volumen específico o multiplicarle por densidad. Uno de los dos, ¿no? Porque recuerden que la densidad es la inversa del volumen específico. Porque densidad es masa sobre volumen y el volumen específico es volumen sobre masa. Cualquiera de las dos sería válido. Pero en este caso ustedes no tienen volumen específico. ¿Por qué? Porque ese volumen específico, bueno, ese flujo volumétrico no es del estado 1, el estado 2 o el estado 3. Va a ser del flujo volumétrico que pase por el evaporador o por el condensador.
Porque recuerden, ahora les voy a mostrar también, su acumulador de hielo no solamente tiene refrigerante, que es el estado 1, el estado 2, el estado 3, el estado 4. También tiene agua de glicol, que de hecho tú has escrito, ¿no? ¿Y el agua de glicol para qué sirve? Bueno, va a estar fuera de mi ciclo de refrigeración, pero va a ser quien, recuerden que en el intercambiador de calor se tienen dos fluidos, ¿no? Uno que se va a elevar la temperatura y uno que se va a disminuir. En este caso, si ustedes recuerdan tu grafiquito que me mostraste, en el evaporador tú lo que vas a hacer es más bien, bueno, se va a calentar tu refrigerante, pero vas a enfriar la otra parte. ¿Y qué enfrías? El agua glicol. Y en el condensador, tú más bien enfrías tu refrigerante, pero se va a calentar bueno, al lugar donde expulses, ¿no? ¿Y a dónde expulsas? ¿O qué intercambias? Con el agua glicol. Entonces, ese flujo volumétrico va a ser del agua glicol, no va a ser del, del refrigerante, que finalmente es lo que te interesa, ¿no? Porque la potencia y todo ello lo vas a sacar con el flujo másico del refrigerante. Entonces, tú me puedes preguntar, Joan, ¿cómo hago? Bueno, ciertas consideraciones que ustedes van a saber es que el evaporador lo que yo deseo es intercambiar calor. O sea, te conviene, por efectos que vas a ver, si han visto el video van a ver que el módulo lo que le conviene es enfriar el tanque. ¿Y cómo enfrías el tanque? Enfriando el agua glicol. ¿Y cómo enfrías el agua glicol? Si se dan cuenta, el evaporador es el que, por así decirlo, succiona o le quita calor al agua glicol. Entonces me conviene porque se enfría mi agua glicol. Entonces, mi énfasis va a estar en el evaporador. ¿Y qué me conviene? Ustedes, ¿qué les convendría si ustedes quieren intercambiar el máximo calor posible? ¿Ustedes lo aislarían o lo dejarían en contacto con el ambiente? Porque recuerden que el ambiente también tiene cierta temperatura, y si ustedes tienen un intercambio de calor, probablemente el ambiente también forme parte de ese intercambio de calor. Si ustedes quieren extraer lo máximo posible de calor del agua alcohol en el evaporador, ¿ustedes lo aislarían o no lo aislarían? ¿Qué piensan? Tú, Jesús, o los demás que están aquí. Lo aislaría, ¿no? Porque lo que yo deseo es que se extraiga lo máximo que se pueda. Entonces, ¿qué significa aislar? Es que no va a haber intercambio de calor con el ambiente. Entonces, ustedes podrían hacer, como ustedes saben, hacer ¿cómo se llama? Balance de energía. Ustedes podrían hacer un balance de energía del evaporador. Pero, Joan, ¿cómo un balance de energía? Bueno, hay intercambio de calor, sí, pero es entre agua, licor y el refrigerante. Pero si yo hago con mi volumen de control ambos fluidos, tanto el refrigerante como el licor, no va a haber intercambio de calor, porque con el ambiente no estoy intercambiando calor, porque estoy aislando, entre comillas, ¿no? Porque no hay nada completamente aislado, pero bueno, estoy considerando que es despreciable porque lo estoy aislando. Entonces, voy a tener que mi intercambio de calor es cero, no hay trabajo o potencia requerida en los intercambiadores de calor, y tengo flujo másico, pero en este caso voy a tener, recuerden, flujo másico tanto de agua glicol como flujo másico de refrigerante. Como estoy considerando que es un balance, perdón, como es que es que opera a modo estacionario, recuerden ustedes el balance de masa. ¿Qué dice en estacionario? Que la sumatoria del flujo másico de entrada es igual a la sumatoria del flujo másico de salida. Entonces, lo que entra de refrigerante va a salir. Entonces voy a poder simplificar, bueno, no simplificar, no, factorizar el flujo másico de refrigerante y me va a quedar, bueno, mejor lo anoto para que me entiendan. A ver, ¿dónde está? Acá. Ustedes tendrían 0 igual a Qin menos Qout más W, W in menos W out más masa in por H in, obviamente con sus consideraciones para reducir el balance de energía y H out, ¿no? Entonces, bueno, y eso, en ese caso sería sumatoria de masa in y sumatoria de masa out, ¿no? Ya, ustedes tendrían esto, pero con las consideraciones que yo les he dicho, perdón, pero está cargando, ya cargó. Con las consideraciones que les he dicho, estaríamos aislando y no hay trabajo. Entonces tendría 0 igual a sumatoria de masa de entrada o flujo másico de entrada menos la sumatoria del flujo másico de salida por su entalpía de salida. Pero recuerden que tenemos dos sustancias. Tenemos el refrigerante y tenemos el agua glicol. Pero, ¿cómo creen que podemos hallar el flujo másico del refrigerante? Perdón, del agua glicol. ¿Se acuerdan? Lo que había dicho hace un rato. ¿Para qué les dan el valor del flujo volumétrico? Para el flujo másico. Exacto. Ustedes van a poder hallar el flujo másico, pero del agua glicol. Entonces, van a van a ver esos flujos volumétricos, tanto lo que pasa por el evaporador como lo que pasa por el condensador,
Y Joan, ¿cómo hallo la densidad? Bueno, ahora les voy a explicar cómo hallan la densidad, pero imagínense que ya tienen su flujo volumétrico. Entonces, perdón, su flujo másico. Entonces, lo que yo voy a tener es cero igual, como yo les he dicho que están considerando que están trabajando en un sistema abierto estacionario, su flujo másico de refrigerante va a ser el mismo de entrada y de salida. Entonces, yo tendría masa del glicol I menos H out más masa del ahorita se va a ver, de un segundo, no lo estoy escribiendo. Entonces me quedaría así. Masa del agua glicol, o flujo másico del agua glicol, por la entalpía de entrada, menos la entalpía de salida, más el flujo másico del refrigerante, que es lo que deseo hallar yo, por el HI menos H out. ¿Cómo hallar HI y H out? Para eso tiene su presión, para eso tiene su temperatura, saben en qué estado está cada uno y van a poder hallar. ¿Cómo hay el H-in y el H-out del agua glicol? Bueno, el agua glicol es un fluido, ¿ya? Y en este caso, para los fluidos o para los líquidos, porque va a estar en líquido, bueno, se parece que líquido, se va a tener creo que lo mencioné yo hace buen tiempo. Cuando quiero hallar yo la entalpía o la energía interna específica, necesito yo un calor específico, ¿no? Se tiene, de hecho, para sustancias incompresibles, se tiene que H va a ser igual o ligeramente igual que la energía interna, y esto va a ser igual a ese calor específico por temperatura. ¿Ya? Ustedes en su descripción de proyecto tienen datos, tienen tablas. Si se han dado el tiempo de leerlo, va a haber dato de densidad, hay datos, o sea, todo por temperatura, ¿no? Densidad, calor específico y muchas cosas más. Ya. Ese calor específico es ese C que les estoy mostrando. Esa densidad, lo que van a usar ustedes para hallar el flujo másico. Entonces, Joan, ¿cómo hago yo para hallar el calor específico? Bueno, como tienes HI menos H out, ustedes lo que pueden hacer es, recuerden lo que yo les dije, que siempre, casi siempre se usa un C promedio, ¿no? Van a tener un C promedio por TI menos T out. Joan, ¿de dónde saco esas temperaturas? Bueno, lo que debes hacer tú es, bueno, imagínense que es TI menos T out, ¿ya? Ustedes, como les digo, van a tener una tabla que se dirige por temperatura. Hay varias opciones, pero las que yo más recomiendo siempre es, en este caso, ustedes ven ahí ubicación 5, ubicación 6, ubicación 10 y ubicación 11. Recuerden que para los intercambiadores de calor hay una entrada y una salida. Entonces, en caso del 5 y 6, va a ser el 5 en la entrada del agua glicol en el evaporador, y el 6 es la salida del agua glicol del evaporador, es decir, la temperatura que se tiene en cada punto. Y el 10 y el 11 es lo mismo, pero para el condensador. Entonces va a haber siempre, ustedes por los datos se van a dar cuenta que va a haber uno que se enfría porque disminuye, y va a haber otro que se calienta porque sube su temperatura. Entonces lo que ustedes hacen es, a esa temperatura que dice tanto la salida como la entrada, van a ver los datos de calor específico. ¿Y qué hacen? Bueno, una opción es que vean la temperatura de entrada y su calor específico, anoten, vean la temperatura de salida y su calor específico, anoten y saquen promedio. Y tengan un C promedio, que es el calor específico promedio, y lo multiplican por su temperatura de entrada o su temperatura de salida. ¿Ya? Y de esta forma tendrían ustedes la diferencia de el HI menos H out específico, ¿no? Y de ahí le multiplican por su flujo másico y ya, lo tienen. Otra opción es sacar promedio de temperatura y ahí sacar su calor específico. Esa es otra opción. Yo recomendaría la de promedio entre calores específicos, que es mucho más sencillo. Pero bueno, ustedes decían cuál es más conveniente, ¿no? Entonces, en este caso, una vez que ya tienen estos valores, ya podrían hallar la parte de hecho, todo tienen, ¿no? La única incógnita sería el flujo másico de R134A. Ahora les voy a explicar en específico la parte de 5 y 6 con un diagrama que les va a ayudar. Pero hasta aquí se entendió, al menos, más o menos lo que estoy explicando. ¿Cómo podrían hallar ustedes el flujo másico de refrigerante? ¿O no se entiende nada? Entonces, si han visto por lo menos algo, van a entender algo de lo que estoy Profe, comentando. Pero si no han el visto flujo nada. másico del agua glicol, ¿estamos hallando? Claro, el flujo másico de agua glicol es flujo volumétrico por densidad, ¿no? Lo otro que está explicando es cómo hallar el HI menos H out del Ah, agua glicol. ya, ok.
cuando tienes una sustancia incompresible se necesita, ya no es por tablas, ¿no? Porque no hay tabla de agua alcohol, bueno, por lo menos en Shapiro no hay. Entonces se usa siempre un calor específico. Por eso le digo de que es SC por temperatura. Pero ustedes tienen una tabla dentro de su descripción de proyecto de, que dice por temperaturas, te dan la densidad y te dan el calor específico. Entonces, una opción, como les digo, es ver su temperatura de entrada. Por ejemplo, estoy analizando el evaporador. En este caso es el evaporador que analizo, ¿no? Veo mi temperatura de entrada, veo mi temperatura de salida. Una opción es ver su calor específico a la entrada, o sea, mejor dicho, mi temperatura de la entrada es 10 grados. Bueno, voy a ver entonces a 10 grados cuánto es. Es 20, ya 20. Veo mi temperatura de salida, es 5. Ya, mi calor específico es 18. Ya, saco promedio entre 20 y 18, me sale 19. Ya, 19 es mi promedio, mi calor específico promedio. Y para tener mi diferencia de HI menos HA, voy a tener que multiplicar por ese 19 por mi temperatura de entrada menos mi temperatura de salida. Esa es una opción. La otra opción para hallar el calor específico promedio es sacar tus temperaturas. Por ejemplo, mi temperatura de entrada es 10 y mi temperatura de salida es 8. Saco promedio, que es 9, y a esa temperatura veo mi calor específico. Y ese sería mi calor específico promedio. Esa es otra opción. ¿Ya? Pero siempre vas a tener un calor específico promedio. Ese calor específico promedio lo vas a multiplicar igual por tu temperatura de entrada más tu temperatura de salida. Y tu HI, tu HO de refrigerante, ¿cómo lo tienes? Ya le dije, ¿no? Por estados. Por su temperatura, por su presión, si se encuentra vapor sobrecalentado, si se encuentra vapor saturado, dónde se encuentra, ¿no? Por sus fases. Y ahí tu única incógnita de ese balance, si te das cuenta, va a ser el flujo máximo de refrigerante. Y eso es lo que te piden. Y una vez que tengas eso, porque eso es lo primordial, porque sin eso no van a poder hacer balance de nada, eso, una vez que tienes eso, vas a poder hallar balance de 1 a 2 para hallar la potencia del compresor, vas a poder hacer tu balance de 2 a 3 para hallar el calor de salida en el condensador, vas a poder hallar muchas cosas. Pero eso es lo principal. Y eso es lo que quisiera que entiendan. Porque si no hayan el flujo máximo de refrigerante, no van a poder hallar nada. Nada, de verdad. ¿Se Ah, entiende profe, mejor? el calor específico promedio por la T-in menos T-out es para hallar el H-in menos el H-out solamente del agua glicol o Del podemos glicol. usarlo. Del glicol. Ah, ok. Del glicol, porque del refrigerante lo tienen en tablas. No, les digo, o sea, vayan a tablas refrigerante, a la temperatura y la presión que les diga, ven lo que es HI, ni ves lo que es HAO, y ya está. O sea, refrigerante es súper simple. La cosa es para el glicol, ¿no? Por eso tienen que hallar el calor específico. Ya listo, profe. Esteban, ¿quieres comentar algo? Vi tu mano levantada. ¿Y qué tal? Mi consulta era no sé si nos podría dar tips, o sea, por dónde empezar, porque la verdad que hay bastante información y yo sí me estoy perdiendo ahí cuando empieza a hablar de un ciclo a otro ciclo. Y yo quisiera que nos dé recomendaciones, ¿no? Paso uno, hace esto, paso dos, paso tres, y ya para guiarnos mejor, ¿no? Eso es Claro, lo que... primero bueno, el paso uno ya lo di, que es primero identificar para qué son esos datos, ¿no? Ahora les voy a mostrar igual como le digo, sino que quería que él les muestre la tablita para que más o menos vean qué es. Pero sí, ahorita voy a proyectar yo, más bien, voy Sí, a... porque el correo nos llegó unos datos experimentales, creo, del R134, creo. Sí, ya, Con mira. eso es lo que vamos a trabajar, ¿no? Todo. ¿No hay, en el manual hay otros datos adicionales o cómo? En el manual no hay datos adicionales, hay información que les puede servir, como les digo, de densidad y si alguien tiene ahí descargado, lo muestra y nos damos cuenta de que van a poder hallar densidad y calor específico, pero del agua alcohol. Ahora les voy a mostrar a ustedes, a ver, denme un segundo, ¿dónde está? Creo que está. Sí, por favor, denos unos tips para avanzar porque esta semana estamos full ya. Ya, mira, esto es en sí el módulo, bueno, para que lo vean más grandecito, ¿ya? A lo que yo me refería era de que ustedes lo que analizan principalmente es lo que está en rojo y lo que está en azul, porque ahí hay refrigerante, ¿ya? Este V1 es el compresor, estos W son los intercambiadores de calor, obviamente este es el condensador, este es el evaporador, y lo que está acá es la válvula de expansión, ¿ya? Ustedes, yo ya les he dicho que aquí es el estado 1, aquí es el estado 2, aquí es el estado 3, aquí es el estado 4. Ya les he mencionado que en los intercambiadores de calor voy a tener presiones constantes, es decir, procesos isobáricos, ¿ya? También les he dicho yo de que el compresor eleva la temperatura, ¿ya? Eleva la temperatura y por ende perdón, eleva la presión y por ende la temperatura,
Por eso que lo ven en rojo y dice refrigerante de alta presión. Y abajo, la válvula de expansión disminuye la presión y la temperatura. Por eso que lo ven en azul, que dice baja presión. Ya. ¿Para qué quieren saber esto? Bueno, porque en este caso, van a saber ustedes que obviamente aquí va a haber una sola isóbara, ¿no? Pero como les he dicho yo, tiene ciertos estados que no quiero detallar tanto en eso, pero ahora lo van a ver. Y a su vez, los intercambiadores de calor necesitan otro fluido o otra sustancia de intercambiar para disminuir o aumentar su temperatura. No pueden intercambiar calor solos. Entonces, necesitan a alguien. ¿Y quién es ese alguien? Es el agua glicol, ese anaranjado que ustedes pueden ver. Entonces, en uno, mi glicol se va a enfriar y en otro se va a calentar. Si ustedes han visto la gráfica que proyectó hace rato Esteban, se nota que en el refrigerante, en W1, expulsa calor, por así decirlo, o intercambia calor hacia afuera, calor de salida, y en W2 es de entrada. Quiere decir, si ustedes se ponen a pensar un poquito, es como su refrigeradora, ¿ya? Imagínense que el W2 está dentro de su refrigeradora y el W1 está fuera de su refrigeradora. Ustedes dirán, es quizá un poco complicado, pero imagínense que el W2 está dentro de su refri, ¿ya? ¿Por qué dentro? Porque lo que a mí me conviene es que, imagínense que ese anaranjado es su comida, o su ambiente de su refrigeradora. Lo que me conviene a mí es que por así decirlo, que pierda calor mi refrigeradora, para que mis alimentos estén en un ambiente frío. Porque ¿qué pasa si pongo yo el W1 dentro de mi refri? Voy a tener calor de salida, es decir, va a haber calor dentro de mi ambiente y por ende se va a malograr, se va a descomponer mi comida. Entonces a mí no me conviene que el W1 esté dentro, me conviene que el W2 esté dentro y que haya calor de entrada para el refrigerante, pero es un calor de salida para mi comida, ¿no? En este caso es igual, el glicol se enfría en el W2 porque hay un calor de entrada al refrigerante, es decir, el refrigerante se calienta, pero mi glicol se enfría. Es algo así. Yo quiero que se enfríe, me conviene eso. Imagínense que es, como les digo, su refrigeradora. Yo quiero que se enfríe, me conviene que el glicol se enfríe. En el W1, ¿qué es? Es la parte trasera de su refrigeradora. Si ustedes han dado el tiempo en algún momento de ir a su refrigeradora o más o menos chequear o son curiosos, se van a dar cuenta que atrás es caliente, perdón. Ustedes dirán, pues mi refrigerador está malogrado, ¿qué tiene? ¿Por qué está caliente? Debería ser fría, ¿no? No, lo que pasa es que ese calor que está intercambiando tiene que salir de alguna manera. ¿Y sale con quién? Con el ambiente. ¿No? Quizá también hay otros líquidos ahí, pero ven ustedes que está como zigzag. Eso significa de que está intercambiando calor. O sea, está saliendo calor. Y no es que esté malogrado. Para el refrigerante es un calor de salida, pero para el ambiente es un calor que está llegando a ellos, ¿no? Se sube la temperatura para ellos. Entonces, aquí el agua de licol va a elevar su temperatura, pero el refrigerante va a disminuir. Y así es un ciclo, ¿no? Porque todo está ligado, todo está junto. Ya, ¿para qué quería llegar a esto? Bueno, primero para que se den cuenta cuál va a ser más o menos la ejecución de esto, ¿no? Esto es donde ustedes van a poner énfasis en el refrigerante, pero también el agua de licor es importante porque están dentro de los intercambiadores de calor. Ya, ustedes tenían el valor de flujo volumétrico de F02 y F03, ¿se acuerdan? Bueno, miren, aquí está F02, si lo pueden ver aquí, y aquí está F03. Joan, ¿para qué me dices eso? O sea, ¿qué me interesa? Ya, mira. Yo les había dicho, voy a anotar acá al costado, yo les había dicho que, imagínense que el flujo másico, ¿ya? Uy. Imagínense que el flujo densidad. Yo les había dicho eso, que para hallar el flujo másico del agua glicol es flujo volumétrico por densidad. ¿Y cómo es el flujo volumétrico? Bueno, el flujo volumétrico, te están dando el flujo volumétrico que está acá, es decir, que va a pasar por el 11, ¿ya? Porque si se dan cuenta viene recto y pasa por el 11, y les están dando el flujo volumétrico que está acá en 0,2, que pasa por el 6. Anoten eso, ¿eh? Uno pasa por el 11, otro pasa por el 6. Yo tengo temperatura 5, temperatura 6, temperatura 11 y temperatura 10. ¿Para qué tengo eso? Son las temperaturas a la entrada y a la salida, tanto del evaporador como el condensador de mi agua glicol. ¿Para qué me sirve esto? Como yo les digo, si ustedes revisan su documento de los proyectos del módulo de acumulador de hielo, se van a dar cuenta que van a tener una tabla que por temperaturas pueden hallar tanto la densidad como el calor específico.
Ya, Iván, ¿y yo para qué quiero saber eso? Bueno, si ustedes tienen ayer el flujo volumétrico, bueno, perdón, el flujo másico del agua de licor que pasa por el condensador, tienen que saber el flujo volumétrico, bueno, ya lo saben, ¿no? Que pasa por acá, pero ¿a qué temperatura? Ustedes, si es que el flujo volumétrico pasa por acá, ¿cuál, cuál densidad creen que me conviene allá? ¿A la temperatura 11 o a la temperatura 10? Ojo, el flujo volumétrico que tengo yo va por acá. ¿Cuál me conviene allá, el 11 o el 10? ¿Qué opinan? Eso es criterio nada más, no necesitan conocimientos del otro mundo. El F03, miren, pasa por acá, por el V02, luego por el T11, viene por acá, por el T10, y sigue sobre el camino. ¿Qué temperatura me conviene analizar? ¿A qué temperatura me conviene analizar mi densidad? ¿Al T11 o al T10? Chicos, aprovechen, es una asesoría de dudas. Hola, una consulta. ¿Ese T11, T10 son la que Las los datos que nos temperaturas, dieron en el correo? En el sí. correo dice ubicación 1, ubicación 2, o sea, nos guiamos con esas T's enumeradas, ¿no? Para ubicar El las T1, el temperaturas. T2, el T3, el T1, T2, T3, T4, ya les dije. Está acá, en los colores azul y rojo. T1, T2, T3, T4. También tienen presión 1 o presión mínima y presión 2, que es la máxima, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo es para qué les están dando el valor de T11, T10, T6 y T5. Sí, mi pregunta era que esos datos que nos han mandado al correo donde dice ubicación 1, ubicación 2 se refieren a los T's, ¿no? ¿O a cuál? Si te dice T1, se refiere a T, ¿no? Ah, no, Y no, me si dice le, solamente ubicación 1, ubicación 2 del refrigerante 134. claro, por eso, el refrigerante solamente es el azul y el rojo. El refrigerante solo va a tener 4 estados, que es el 1, el 2, el 3 y el 4. Ese T11, T10, T6 y T5 son las temperaturas a la salida y la entrada del agua de glicol. No tiene nada que ver con el refrigerante. El refrigerante es el rojo y el azul. Ahí vas a tener tus 4 temperaturas, del 1 al 4, dependiendo del estado que se encuentre, y 2 presiones, porque yo he dicho que hay 2 procesos isobáricos. Uno con presión mínima, que es el azul, y otro con presión máxima, que es el rojo. De ahí vas a tener tus temperaturas y flujos volumétricos que te han dado. Como digo, el flujo volumétrico que te han dado a ustedes es el F03 y el F02. Tienen temperaturas 6, 5, 10 y 11, que es eso, pero ya del agua glicol. Lo del refrigerante que compete nada más va a ser las temperaturas y las presiones, del 1 al 4 y la presión mínima y máxima. De ahí lo demás es agua glicol. Lo que estaba explicando ahorita es de que, ¿cómo pueden hallar ustedes el flujo másico si quieren analizar del agua glicol, ¿no? Porque necesitan, por ejemplo, acaso evalúan el evaporador, necesitan ustedes el flujo másico. Como les digo, ustedes tienen valores de flujo volumétrico, y recuerden que por teoría, flujo volumétrico por densidad les puede dar el flujo másico. Flujo volumétrico lo tiene, pero ¿cómo hallan la densidad? Como les digo, hay tablas en su documento, en su PDF que les han mandado, que por temperatura tienen densidad y calor específico. Como nadie me respondió, si se dan cuenta ustedes, el camino que esto sigue es así. ¿Y por dónde va a pasar ese flujo volumétrico que he medido? Ese por el T11. Entonces, a esa temperatura voy a obtener mi densidad, y si ya tengo mi densidad, simplemente multiplico por ese flujo volumétrico y voy a tener el flujo másico ¿de dónde? Del condensador. Luego, ¿cómo puedo hallar el del flujo másico del evaporador? No va a ser el mismo, ojo, porque el flujo volumétrico va a cambiar dependiendo de dónde se encuentra. Yo medí acá. Entonces, para hallar el flujo volumétrico, flujo másico del evaporador, utilizo el F02. ¿Pero por dónde pasa? Por el T6. Entonces, a esa temperatura voy a mi tabla y veo cuál es mi densidad. Ah, ya, es tanto. Eso lo multiplico por mi flujo volumétrico que tengo, en donde dice 0,2. Incluso te dicen flujo volumétrico del evaporador o de la entrada, algo así, que es el T6. Entonces, a esa temperatura veo mi densidad y lo multiplico por mi flujo volumétrico. Ojo,
flujo volumétrico a unidades del sistema internacional, que es metro cúbico por segundo, porque ustedes le van a dar valores en litros por hora, me parece. No multipliquen nada más, sino evalúen qué unidades están usando. De esa forma van a tener flujo másico tanto del evaporador como del condensador. ¿Y para qué les sirve? Porque yo les dije de que cuando hagan análisis ustedes del evaporador, se van a dar cuenta de que no hay ni calor, ni transferencia de calor, ni va a haber potencia de salida o de entrada. Entonces, no va a haber calor porque van a aislarlo el evaporador. Es decir, su único intercambio que va a haber va a ser interno, entre el agua glicol y entre el refrigerante. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Bueno, yo voy a tener que, como es estacionario, va a ser 0 igual a flujo másico del glicol o el agua glicol, H, voy a ponerle H, ya. Ahí es donde les expliqué yo sobre el calor específico promedio, ¿no? Por temperatura. Entonces voy a tener C promedio por el T de entrada, que sería 5, menos T6, todo más el flujo másico del R134A. ¿Por qué? Por H4, que es la entrada, menos H1, que es la salida. ¿No? Porque la dirección va, como les dije, antihorario. Ya está. Ese flujo másico de agua licor, ¿cómo lo sacan? Ya les dije, flujo volumétrico por densidad. Ese promedio, ¿cómo lo sacan? Van a sus tablas y a las temperaturas 5 y 6 que tengan, van a ver sus calores específicos. Sacan promedio de sus calores específicos y ese es el C promedio. Y las temperaturas, Joan, se las dan en tablas, en los datos que se le envió por correo. El flujo volumétrico, el flujo másico del R134A, ¿cómo hay? Bueno, eso es lo que quieres hallar, ¿no? Esa es tu incógnita. H4 y H1, bueno, H1 le encuentras a la presión que te dan, a la temperatura que te dan y en el estado que se encuentre. Sabes que se encuentra vapor sobrecalentado, vas a vapor sobrecalentado ahí y haya su entalpía. Y H4 está en mezcla difásica, pues no tienes calidad. Pues yo les dije, antes de hacer eso tienen que analizar ustedes este proceso de la válvula de expansión, donde se van a dar cuenta que H3 es igual a H4. ¿Por qué? Ustedes se van a dar cuenta ahí por qué. ¿Y H3 qué era? Líquido comprimido. ¿Qué hacía cuando tenía líquido comprimido? Ah, lo interpolaba o lo aproximaba a esa temperatura como líquido saturado. Ya, entonces, ya tienes H3, como hiciste tu balance de 3 a 4, también vas a tener tu H4. Ya tienes H4, ya tienes H1, ya tienes el flujo másico del agua licol, ya tienes ese promedio, las temperaturas 5 y 6 son datos, vas a poder hallar tu flujo másico de R134A. ¿Para qué te sirve este flujo másico de R134A? Porque de esa forma vas a poder hacer el balance de energía entre el estado 1 y 2 para hallar la potencia en el compresor, vas a poder hacer tu análisis en el 2 y 3 para hallar el calor, el flujo de calor que intercambias tú en el condensador, ¿no? El flujo de calor de salida. ¿Cuáles son los pasos? Me dicen que para que sepan más a detalle. Primero, vean el video para que entiendan, porque si no están volando. Y eso no es lo que se quiere, es que se entienda. De hecho, propongan a su grupo reunirse y vean todo el video, si no lo han visto. Lean también el formulario que se les ha dado, las indicaciones, las tablas, vean todo lo que tienen. Una vez que tienen todo eso, grabación de nuevo. ¿Para qué? Para que sepan los puntos. Primero, una vez que han hecho todo eso, ¿qué más van a hacer? Reconocer sus datos. El punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4, ¿en qué se encuentra? Ya. ¿A qué temperatura, qué presión? Ya. ¿Cuál es la presión mínima? Joan ya dijo, es el 1 y el 4. ¿Cuál es la presión máxima? Joan ya dijo, el 2 y el 3. Ya. Ya sé cuáles son. ¿Qué más me piden? Ah, me piden hallar el flujo másico del R134A, es lo primero que me piden. Ya. Para esto yo me he dicho que tengo que hacer el análisis de balance de energía del estado 3 a 4, para darme cuenta que el H3 es igual a H4. O sea, la entalpía en el estado 3 es igual a la entalpía en el estado 4. ¿Ya? ¿Qué más me dijo Joan? Ah, Joan me dijo que el análisis del estado 4 al 1, es decir, en el evaporador. Como está el evaporador aislado térmicamente, entre comillas, bueno, por lo menos aproximadamente despreciable el flujo del calor o el ambiente, entonces voy a poder analizar tanto el glicol como el R134A. Ojo, si ustedes analizan solamente en el R134A, van a ustedes tener el análisis, van a tener que considerar el calor del
de entrada, porque si analizan solo un R134A, intercambia calor con el agua alcohol. Si analizan los dos, obviamente el calor va a ser cero, ¿no? Pero si analizan uno de los dos, sí hay intercambio de calor, porque entre los dos intercambian calor, recuerdo. Ya. Si yo analizo los dos, me doy cuenta que me falta mi flujo másico agua-alcohol. Joan me dijo que utilicen los datos de flujo volumétrico, y la densidad lo hallo por las temperaturas, tanto T6 o T11, dependiendo de qué analizar. Como estoy analizando el evaporador, me interesa T6. Voy a T6 a mi densidad, hallo mi flujo volumétrico, mi flujo másico, me falta ese promedio. Pero Joan me dijo que vea el calor específico a T5 y a T6. Veo el calor específico, saco promedio y tengo mi C promedio. Mi H4 yo lo tengo porque era igual a mi H3. Y mi H3 lo hallé porque simplemente aproximando a la temperatura como el líquido saturado. Y mi H1 como hallo, ya tengo presión, tengo temperatura, estoy en vapor sobrecalentado, ya lo hallé, por tablas. Despejo y hallo mi flujo máximo. Y una vez que tienes tu flujo máximo, haces balance de 1 a 2 y haces balance de 3 a 4. De 2 a 3, perdón. ¿Ya para qué? Para hallar la potencia del compresor y para hallar el flujo de calor de salida. Nada más. Y eso es todo lo que me piden, porque ahí me piden el COP. ¿Qué es COP? Ya les dije yo. Flujo de calor de entrada, que es el QIN, que ustedes lo pueden hallar analizando. Ya una vez que tienen el flujo másico del agua del licor, del refrigerante, ya pueden hallar el QIN que se tiene, solo del refrigerante. Y la potencia lo vayan haciendo el balance de 1 a 2, ¿no? Porque es QIN entre potencia. Y si ya tienen eso, han comido. De ahí le piden el COP ideal. Bueno, si les piden el COP ideal, como ya les dije, todo eso funciona a las presiones. De la misma forma, es QIN sobre trabajo de entrada o potencia de entrada. Entonces, ¿cómo hay el QIN? Ustedes saben que va a ser su balance, pero todo va a ser en función de las presiones. Como T1 es vapor saturado, ya sé cuál es a esa presión, vapor saturado, mi valor de entalpía. ¿Cómo hay entalpía 4? Bueno, saben que es entalpía 3. Y en el ideal, en el estado 3 me encuentro en líquido saturado. Entonces, a esa presión, ojo, a esa presión veo su entalpía. Para el real, yo lo veía por temperatura, recuerden, ¿no? Porque era líquido comprimido y lo aproximaba por temperatura. Para el ideal es por presión. Veo mi presión, mi presión es 4 bar, ya veo el líquido saturado a 4 bar. Ese es mi H3. Y como mi balance de energía me decía que H3 era igual a H4, entonces ya tengo H1 y H4. Ya puedo tener mi QIN ideal, ¿no? ¿Cómo hallo mi W IN ideal? Ya tengo H1, me falta H2. ¿Recuerdan lo que les he dicho yo? Ahorita lo voy a compartir incluso. Esperen, un segundo. No estaba acá. No, este no es. Era este. Acá está. No, este tampoco es. Es el ideal. Denme un segundo. Acá está. Recuerden lo que le dije yo. De 1 a 2 hay un proceso isoentrópico. ¿Qué quiere decir isoentrópico? Misma entropía específica. ¿Cómo hay una entropía específica en el estado 1? Tablas. A esa presión, su entropía específica va por saturado. Ya. De ahí, el estado 2 se encuentra a una presión no sé, de 15 bar, ¿no? Y está en vapor sobrecalentado. Voy a las tablas de R134A, vapor sobrecalentado, a la presión de 15 bar, y comparo mi valor de entropía específica. Por ejemplo, voy a poner en el caso, ¿no? Tengo acá entropía S, ¿no? Supongamos, voy a poner un ejemplo, eso no va a ser real. Tengo 1, me salió 2 mi valor, cosa que no creo que le salga 2. Tienen 3. Entonces digo, ya mira, mi valor de 2 está entre estos dos. Ya pongo acá el 2. Y acá van a tener ustedes H, o entalpía, creo que les interesa. Para 1 correspondía 8 y para 3 correspondía 12. ¿Cuánto será mi entalpía a la entropía 2? Bueno, hago como ustedes saben hacer, su interpolación para hallar ese X. ¿Y ese X qué va a ser? H2. ¿Cómo sé que es H2? Porque recuerden ustedes que lo único que cambia en esto va a ser su presión, porque lo que les interesa a ustedes es su presión. Va a estar esa presión, pero la misma entropía, porque es un proceso isoentrópico. Entonces ya tienen H2, tienen H1, pueden hallar esa potencia. Una vez que tienen esa potencia, dividen simplemente ese QIN que han hallado sobre ese WI.
y ya tienen el copy ideal. Nada más, el copy ideal solamente, la parte ideal solamente es así, chiquitita. Lo más engorroso va a ser ahí el flujo másico del 134A, de ahí el WIN del real y el cuadro de real. Todo le piden real, lo único que le piden el ideal es para hallar el copy, nada más. Ahora sí, ¿se entendió mejor con los gráficos y todo ello? Sí, está mucho mejor ahora. Una consulta también sobre los datos de error que llegaron al correo, creo que entre las indicaciones. Y también había uno, creo, sobre la presión absoluta y la manométrica. Error. Que ajá. No Dice les que dicen tiene que hay error, errores. les dicen que analicen si es que puede existir error o no en este caso. ¿Cómo analizas si hay error o no? Tú sabes que, como te digo, los estados en el real, ¿no? Los datos que les han mandado son reales. Ahora voy a ponerle el real acá. Los datos que les han pasado a ustedes son los datos reales. Estos son las fases en el ciclo de refrigeración por compresión de vapor real. Si ustedes ven la presión y la temperatura y no cuadra, ustedes estarían en la libertad, entre comillas, de poder cambiar ese valor de presión para que se adecue, siempre y cuando cumplan las cosas que se dicen ahí. Ahí creo que les dicen que el margen de error de la presión es más o menos 0,2. Entonces, si es que es el caso, hagan el cambio. Usualmente son los datos tal cual, pero si es el caso, hagan el cambio. Si es que ven que está mal algo y su error es más de 1 bar o 2 bar, consulten a la persona que envió los datos. Pero usualmente, como les digo, no existen los errores. En este caso, como te digo, tienes que evaluar mi temperatura y mi presión. ¿Está vapor sobrecalentado o no está vapor sobrecalentado? Mi líquido comprimido, ¿está vapor sobrecalentado o no está vapor sobrecalentado? Usualmente no va a estar en manométrica. ¿Por qué te digo esto? Porque manométrica tendría, no te darían los datos, ¿no? Te estarían descuadrados, pero usualmente no están descuadrados, como te digo. Pero si es que es el caso, consúltalo con la persona. Pero ¿cómo verificas tú si hay error o no hay error? Viendo sus fases y viendo los datos que te han dado. Si cumple, está perfecto. Si no cumple, ¿cuál es el error? El margen de error que te dan. Y si es que pasa ese margen de error, consúltalo con la persona que te envió los datos. No es que de por sí hay error. Tienes que analizar tú si hay error o no. Ese es su trabajo, ustedes también. Muchas gracias, ahora sí está más claro. Uh-huh. ¿Subir la grabación? Sí, 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 la grabación se sube. Uh-huh. No sé si aparte hay otras dudas. Como le digo, me preocupa que a estas alturas no hayan visto la grabación, bueno, el video que tienen y la hayan leído. Voy a... Yo, una consulta más adicional. En el manual estoy viendo que hay un diagrama, creo, para llenar datos. ¿Eso también tenemos que llenarlo o solamente es como guía? A ver, Des- muéstrame. des- a ver, de acá. Pero está agarrando. Ya. Bueno, en principio, eso tienes que mostrarlo, ¿no? O sea, si no quieres mostrar ese diagrama como tal, tienes que mostrarlo de alguna forma, porque lo que se quiere saber es si has logrado identificar qué datos son a qué parte, ¿no? Esa es la primera parte de la tarea. Ver, por ejemplo, cuál es la presión en el estado 1, cuál es la presión. Si no lo llenas en el formato, lo llenas tú en tu PPT de la forma que te guste, ¿no? Quizá pones más detalle, no sé, pero tienes que mostrar tus datos, porque primero, antes de empezar el análisis, se presenta tus datos en bruto, porque tú no puedes empezar a analizar sin saber cuál es en cada parte, ¿no? Una vez que ya comprendiste y identificaste, lo pones ahí y de hecho lo puedes poner ahí literalmente y lo copias ese screenshot con tus datos en tu PPT, no hay problema. Pero si tú consideras algún otro diagrama, lo puedes poner, ¿no? Pero siempre tienes que poner tus datos que vas a utilizar para el análisis. De hecho, ese es si puedes bajar un poco más en esa guía, pues me parece que hay unas tablas para que los que no me entendieron a qué me refería con las tablas. Ahí está, miren. Esas son las tablas que le dan de densidad y calor específico. ¿A qué? A su temperatura. Entonces tienen temperatura 6, 5, 6, 10 y 11. Ya, a esa temperatura pueden hallar su densidad y su calor específico. Es lo que yo les he explicado. Porque todo está en las tablas, todo está en esa guía. Chequenla. También vean el video de introducción al módulo. También vean. Pero sí, Esteban, en principio tendrías que llenarlo para que se sepa qué estás analizando y con qué datos, ¿no? Para ver si está bien o está mal.
Y una consulta más, la fracción másica tiene algo de relación? ¿O tendríamos que tomar en cuenta eso? Simplemente te está indicando que el agua y glicol es una mezcla de agua y glicol, como se puede saber, pero la mezcla es entre 0,5, o sea, es decir, mitad, mitad. Nada más, pero no es nada relevante, solamente te está indicando eso. Ahí, y también tenía otra consulta. ¿Dónde está? Objetivos. Ahí está. Ahí en la guía está todo lo que les he El dicho ahorita, coeficiente. pero bueno, un poco más detallado, ¿no? Ya esto del flujo másico, eso es lo que ya explicó, ¿no? Que sí iba a ser en Sí, esta lo parte que les he acá más o menos. explicado de O forma esta larga. parte creo que estaba, ¿no? En el diagrama. Ujú. Ya. Ah, solamente de los que nos especifican acá, ¿no? Nada más de eso, ¿no? O es necesario hacerlo Solo de tienen que todo. hacer de lo que les dicen. Ujú. Yo pensé que se tenía que hacer en cada componente el balance de No, si energía. te das cuenta, está haciendo en todo, ¿no? Porque para hallar que la entalpía 4 es igual a la entalpía 3, haces balance de energía en la válvula de expansión. Para hallar el flujo másico, haces balance en el evaporador. Para hallar la potencia requerida, haces balance en el compresor. Para hallar el flujo de calor perdido, haces balance en el condensador y haces prácticamente en todo, ¿no? Sino que indirectamente. Ahora está más claro. Gracias. Ujú. Sí, no hay problema. Chicos, los demás que no han hablado, ¿tienen en general dudas? O les digo, se supone que esta semana que tienen asesoría con los demás, bueno, asesoría no, reunión con sus chicos que le han mandado, tendrían que tener un avance, así que, porfa, ni bien acá, la grabación siempre demora, por eso es que a veces me demoro, pero voy a tratar de subirla después de comer, porque demora media hora, una hora. Este, véanla si pueden y vayan avanzando, reúnanse en su grupo, vean el video, lean la guía, porque ahí está, literalmente ahí está todo. Yo les he dicho, bueno, rápido, y la guía está detallada, incluso te dicen cómo hacer cada cosa un poco. Pero si te das el tiempo, si se dan el tiempo, van a darse cuenta que todo está ahí. ¿Ya? Así que porfa, lean todo. Sí, me preguntan si este proyecto es la nota final. No, este proyecto es solamente como puntos extras, es como sus quizzes que hacen ustedes o ya cháis. No es la nota final, es solamente un ayudita, por así decirlo. Y obviamente, si es que ustedes lo hacen, van a entender mucho más sobre el módulo y van a estar mucho más listos para su examen. Sí, puntos extras para el módulo de laboratorio, módulo 4. Porque si ustedes van a ir al hito, sí, pues si jalas el lab funado, porque no hay recuperación, te dirías a SUSI de frente. Si ustedes, si ustedes hacen esto, van a ser mucho más preparados para ese examen, va a ser más comido, porque prácticamente han hecho todo y ya conocen la máquina de la perfección. Si no lo hacen, van a estar volando y en el examen van a tener muchas dudas que son dudas como que básicas, por así decirlo, ¿no? Me dicen cuándo es el examen. El examen es terminado el hito 3, probablemente fines de ciclo, ¿no? Diciembre, supongo que quincena por ahí. Ya. Yo una consulta más. ¿Podemos hacer así asesorías personalizadas por grupos? ¿O Va a haber, tenemos que esperar va a a las haber. programadas? Del miércoles al viernes, me parece, va a haber una hora que de hecho, supongo que entre estos días van a decir, o mañana, o hoy y mañana, los horarios de cada uno. Y cada uno va a entrar, por ejemplo, si a ti te han mandado tus datos, no sé, Claudia Pacori o Gonzalo o alguno de los JPs, vas a tener que ir con ellos porque ellos son los que te han dado los datos, ¿no? Pero como digo, no dudas como las de ahorita. Entonces se supone o se espera, o nosotros esperamos que son dudas sobre tus avances, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Estuve hallando el flujo volumétrico y me salió esto, ¿está correcto? Por ejemplo, estuve haciendo análisis aquí, pero no sé si tomar esta consideración. Ese tipo de cosas. No decirles cuál es mi presión uno, ¿no? ¿Cuál es mi temperatura 1? Ahorita les he dicho porque era una asesoría de dudas en general, no tengo problemas en ayudarles, pero sí me preocupa que no hayan hecho mucho porque es como el feedback que van a tener y si no lo hacen ahora, ¿a quién le van a pedir ayuda? No vamos a disponer de más tiempo más adelante porque este ciclo por lo menos parece bastante corrido. Me dicen si hay Susti y Lab, no estoy seguro, lo que sí sé es que no hay Recu. Susti supongo que sí, ¿no? Porque si jalas un módulo vas a Susti, pero el Susti, bueno, si quieres ir a Susti, igual consulten al profe. Yo no estoy tan al tanto de los exámenes, pero, pero no se arriesguen tanto, ¿no? Si hubiera Susti igual es como ponerse una cuerda al cuello. Si tienen el chance ahorita están en semana 8 recién, tienen mucha,
mucha oportunidad todavía. Entonces, no sé si chicos, bueno, para los 5 que quedan, ¿tienen alguna otra duda? O los 5 que quedan, algunos están en otras cositas. Disculpa, eran 3 exámenes normales y un lab, ¿no? ¿O cómo es? 3 exámenes teóricos y un examen de práctica, sí. Ok, gracias. Ujú. Ahorita están en el módulo 2, le falta el módulo 3 y de ahí el examen bueno, de laboratorio. En presencial, la única diferencia que hubieran sido es que iban ustedes al laboratorio, tomaban ustedes sus datos, ustedes eran responsables de sus datos y hacían lo mismo, análisis. Les ahorra el tema de tomar datos, pero lo demás es sí, igual, de hecho. Siempre ha sido como esta parte como una ayuda, ¿no? No la nota final. Pero aprovechen, como les digo, aprovechen, pregunten nada más, porque nosotros no. Si es que ustedes hacen preguntas de dudas, en realidad dudas respecto a los avances que han tenido, no creo que ningún JP se niegue. Pero lo que sí quizá frustre a algunos JPs es que les demos la chance, por ejemplo, imagínense que ahorita yo les estoy ayudando y van ustedes a su asesoría del viernes o el día que les toque y estén igualitos, ¿no? Eso, o sea, si a mí me tocara con ustedes de nuevo, o con algunos de ustedes, me frustraría, porque es como les he explicado y no han visto, pero, pero aprovechen que están ahorita, yo les he hecho algo rapidísimo, probablemente también si no he visto nada estaría volando, pero aprovechen en leer. Obviamente cuando ya te han dicho algo y vas a leer, es como que has visto la película y vas a ver el libro, vas a saber de qué trata cada cosa porque ya te han dicho algo, ¿no? Entonces, aprovechen en leer, en chequear. Sé que hay muchos cursos, pero este curso es muy bonito, de verdad. Si le agarran la maña al gusto, es muy bonito. Así que aprovechen, que me digo, pregunten. Yo no soy ahorita no estoy en el módulo de refrigeración, pero estoy apoyando ahorita. Pero si tienen dudas al respecto sobre el general, cómo hacer algo, me dicen. Sobre sus datos no tengo ni idea, porque yo no les he mandado a ninguno de refrigeración, he mandado turbina, pero si tienen dudas en general de cómo trabaja, tal proceso, tal esto, me lo dicen, no hay problema. Pero si es datos en específico, van a tener asesoría con su JP que le ha mandado los datos. Entonces, bueno, como nadie más me dice nada, entonces eso sería todo por mi parte, chicos, voy a dejar de grabar.